Hispano Podcast número 6, enero del 2008. Hoy presentamos Isnat is Natural. Hola, buenos días, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Este es el primer podcast del año y, como todos los años, al principio esperamos y deseamos que todos sigáis allí, que sigáis bien y que, bueno, pues que este año que viene, este año 2008, sea lo más fructífero posible y lo mejor posible para todos vosotros. Desde el punto de vista técnico, pues creemos que va a haber muchas novedades relativas a tecnología, internet, al lenguaje Java y nosotros estaremos al pie del cañón comentando las novedades y las noticias. Y sin más, mi nombre es Jorge Rovira y ya podemos empezar. Y en este podcast vamos a tener primero las noticias, presentado por Abraham y Alfredo, donde comentarán las noticias más actuales y algunos comentarios que se han hecho en algunos blogs que ha tenido alguna repercusión desde el punto de vista de opinión de las personas. Y en la segunda parte hemos hecho un número especial donde entrevistamos a José María Arranz, autor de Isnat, que es un framework para desarrollo web, y él mismo nos comentará cómo funciona, en qué ideas está basado y nos comentará pues para qué sirve, cuándo tenéis que utilizarlo y bueno, pues desde aquí invitaros a probarlo y a trastear con él para ver qué es lo que se puede hacer con este framework. Hola a todos, soy Alan Otero y estoy aquí con Alfredo y vamos a leer las noticias, las primeras noticias de este año. Empiezo yo. La primera noticia que tenemos es el título de Java Hispano es ¿cuál era el futuro de los ingenieros de software? Y bueno, esta noticia viene a raíz de un post de una entrada de dos profesores de una universidad americana, Robert Dewar y Edmund Schomberg. Seguramente los nombres están mal pronunciados. ¿Sabes pronunciarlo tú, Alfredo? Yo ni idea, me estaba riendo nada más. Es difícil. Bueno, si los queréis leer, tenéis un link en las notas del podcast, tendréis un link a la noticia. Son dos profesores de la Universidad de Nueva York y básicamente lo que venían a decir es que el hecho de usar Java como lenguaje de programación para la enseñanza estaba generando ingenieros de software de mala calidad y con unos conocimientos pues que son muy similares a los que pueden tener en India o en otros países menos desarrollados, donde los ingenieros cobran mucho menos y favorece por tanto que las empresas hagan outsourcing, ya que van a encontrar los mismos conocimientos en esos países que los que tendrían en Estados Unidos en este caso. Yo la verdad creo que su argumento es bastante pobre, porque efectivamente si en la India hay mucha gente que sabe Java es porque la empresa demanda gente que sepa Java, y si alguien quiere trabajar en Estados Unidos lo que también debe de saber es algo que se demande la empresa y no algo diferente. O ellos proponían por ejemplo ADA, ¿no? Curiosamente ambos trabajan para una empresa que tiene contratos militares y hacen cosas con ADA. Pero bueno, quitando ciertas obligaciones militares, no creo que ADA sea mejor lenguaje de programación o que tenga más demanda que Java. Y respecto al tema de si Java es o no un buen lenguaje para empezar a programar, la verdad es que ahí estoy de acuerdo con ellos. Java no me parece el lenguaje adecuado para ser primer lenguaje de nadie. Desde mi punto de vista, si alguien va a ser profesional de la programación, un ingeniero de software, debería de empezar por lenguajes de bajo nivel. Y yo creo que C y C++ son de los más ideales. Por un lado, esos lenguajes, al estar más próximos a la máquina, pues te permiten adquirir ciertos conocimientos, saber cómo funciona mejor el ordenador, cómo funciona la estructura de la memoria, que en Java no tienes que pelearte con ellas porque proporciona abstracciones que son muy útiles cuando uno está programando, cuando uno ya es programa a nivel profesional, pero que no son útiles cuando uno está aprendiendo. Pues por ejemplo, el hecho de tener un recogedor de basura efectivamente es una maravilla, pero yo no lo veo bueno para alguien que empieza a programar, porque puede pensarse que hacer un new
es lo mismo que sumar dos números, ¿no? Es escribir una instrucción y no es consciente de que hacer un new es reservar una memoria, que esa memoria en algún momento habrá que liberarla y que es una operación que tiene un costo más alto que la que puede tener pues, una operación aritmética. Por otro lado, Java ha tomado muchas decisiones que evita que las tome el programador para que no se equivoque. Pues por ejemplo, en Java todos los tipos primitivos se pasan por valor y todos los objetos se pasan por referencia. C++ te deja elegir si tú quieres pasarlos por valor o por referencia. Efectivamente, el 99.9% de las veces que tú pases a una función, un método, un tipo de dato primitivo, lo lógico es que hagas un paso por valor. Cuando pases un objeto, el 99.9% de las veces lo lógico es que hagas un paso por referencia. Y Java ha tomado la decisión adecuada. Pero yo estoy harto de encontrarme con gente que añade un objeto a una lista, después modifica ese objeto y se extraña que esté modificado también dentro de la lista. O sea, gente que no tiene realmente claro estos conceptos, que no sabe lo que es un paso por valor o un paso por referencia, pues porque nunca ha podido él elegir y ha podido indicar este argumento se va a pasar por referencia, este se va a pasar por valor, porque quiero una copia de él, no voy a modificar la original. Entonces sí que estoy de acuerdo que Java no es el mejor lenguaje de programación. Luego, si ya no estamos hablando de alguien que llega a una universidad, o si estamos hablando de que quieres aprender a programar a alguien como un niño pequeño, o alguien que está pues no tan pequeño, pero alguien que está pues en lo que sería el bachillerato aquí en España, los años anteriores a la universidad, creo que un lenguaje como Python, un lenguaje que tenga un intérprete y donde uno puede escribir una sentencia, darle a intro y automáticamente ve el resultado de esa sentencia, es mucho más útil. Tampoco creo que sea el lenguaje más adecuado para alguien que quiere ser un ingeniero de software, porque tiene que pelearse con conceptos de más bajo nivel en algún momento de su carrera para comprenderlos. En ese sentido tiene el mismo problema como Java, pero bueno, la verdad, honestamente, no creo que Java sea el mejor primer lenguaje de programación para nadie. No sé qué opinas tú, Alfredo. Pues en lo de Java, que no es el mejor primer lenguaje, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, yo también pienso que hay que empezar por cosas como C, como C++, incluso un ingeniero de software pues tiene que haber programado en su vida alguna vez en ensamblador. No digo yo que tenga que ser un experto total en ensamblador, pero sí que tiene que entender las cosas a ese nivel, porque si no las entiende a ese nivel un ingeniero de software, entonces ¿quién las entiende a ese nivel, no? Estamos hablando de la titulación de ingeniería, o si hablamos de esa, hablamos de la titulación más alta, ¿no?, que se puede conseguir en España. Pues si un ingeniero de software no sabe ensamblador, entonces ¿quién sabe ensamblador? ¿Quién sabe C? ¿Quién sabe programar, no? Hay desde luego conceptos como paso por parámetro, paso por referencia, que es un puntero. No sé, cuando en Java se hace un new, todos los objetos se reservan en lo que se llama el montículo. No se reservan nunca en el heap. En C++ se puede elegir, en el stack. Se puede elegir si quieres que un objeto se reserve dentro del stack cuando lo creas de forma estática o dentro del montículo. No sé, este tipo de conceptos son muy importantes para entender los detalles de cosas, decisiones de diseño incluso en Java y un montón de cosas importantes, ¿no? A mí me parece crucial. Y luego, más cosas que decían en el artículo con las que yo sí estoy de acuerdo en parte, es en que un ingeniero de software también tiene que tener un espectro amplio, tiene que conocer qué es un lenguaje funcional como Lisp, por ejemplo, que es un lenguaje lógico como Prolog, tiene que haber programado alguna vez en otro tipo de cosas que te abren un poco la forma de pensar. La idea no es necesito aprender esto porque me lo van a pedir mañana cuando salga, sino voy a aprender esto porque me va a proporcionar una serie de conceptos que luego puedo aplicar en Java, puedo aplicar en cualquier tipo de lenguaje en el que programe, ¿no? Entonces sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Si en alguna universidad solo se enseña Java, pues desde luego es un desastre, pero vamos, personalmente por lo que se hace en la Universidad Española, pues se da una variedad de lenguajes bastante amplia, ¿no? No sé, ir por lo que nos comentaban otros compañeros de universidades del otro lado del charco, ¿no? Pues también se da más amplitud de lenguajes que no solo Java, ¿no? Es un poco... O sea que yo en el fondo sí que estoy bastante de acuerdo con lo que dicen, aunque insisten mucho en ADA, que no es mi lenguaje favorito precisamente, pero bueno. Ahí está, ¿no? Es un lenguaje de tipado estricto y sobre todo para hacer programación formal, que da algunas facilidades para la concurrencia y demás, que bueno, que no está de más saber tampoco, pero no creo que sea, que yo no lo metería dentro del capítulo de los lenguajes fundamentales para aprender, eso sí. Otro par de cosas que me resultan bastante interesantes y que no tiene Java,
pues es la posibilidad de sobrecargar un operador, ¿no? Que se puede entrar a discutir si eso es bueno o malo, y de hecho se discute mucho en Java, pero al menos saber qué es sobrecarga de un operador, o saber ahora que se está discutiendo para Java 7 si se sobrecarga el operador de subíndice para poder acceder, por ejemplo, a una tabla hash, a los elementos, usando esa notación. Pues saber qué demonios quiere decir eso de sobrecargar ese operador, aunque no lo vayamos a hacer nosotros como programadores en este caso, sino que los diseñadores del lenguaje Java serán los que lo hagan. O el tema de la herencia múltiple. Son conceptos que yo entiendo que tiene que tener un programador. Sí, desde luego. No sé, ahora por ejemplo en Java se está discutiendo de si incluir o no las closures. Bueno, pues alguien que no sepa lo que es una closure poco va a poder aportar en esa discusión, ¿no? Entonces, si has hecho cosas con lenguajes que tienen closures, pues entonces puedes valorar si realmente eso merece la pena o no merece la pena incluirlo en Java. Si no, la opinión que tengas pues realmente va a tener poco valor, porque no sabes ni de qué te están hablando. Entonces, bueno, pues sí, es que todo ese tipo de ese cúmulo de conceptos los tiene que tener desde luego un ingeniero, y en Java están algunos, pero no están todos. Entonces, bueno, pues cuanta más variedad tengas. Decían los autores de uno de mis libros favoritos en esto del desarrollo, de Pragmatic Programmer, que todo buen desarrollador debería aprender al menos un lenguaje al año. Vale, un poco excesiva a lo mejor. Yo ya digo que no he seguido su consejo. Por desgracia, uno al año no he podido aprender. Pero bueno, iba un poco en esa línea la opinión que tenían, ¿no? Que bueno, que veas distintos lenguajes, distintas formas de abordar los problemas, y luego eso te va a ayudar aunque programes en Java. Aunque esas cosas no las tengas en Java, pero el concepto sí, ¿no? Entonces, bueno, pues importante. Pasamos a la siguiente noticia. Esta noticia de Kate Horseman, también nombre difícil de pronunciar, escribía un comentario criticando un poco la nueva tendencia a incluir cosas, o que se está discutiendo mucho en el mundo de Java, es incluir cosas como closures que hablábamos antes y demás. Y dice que antes de esto pues a lo mejor estaría bien arreglar algunos puntos de dolor, dice él, o algunas cosas que tiene Java pues que no le gustan, ¿no? Bueno, ni a él ni a mucha gente. Hablaba de varias cosas y comentaba, entre otras, el código, el boilerplate o el código repetitivo. Por poner ejemplos de esto, bueno, pues el código repetitivo cuando hacemos un getter y un setter, decía, bueno, pues que era un problema, ¿no? Pues tener que repetir siempre lo mismo. Otras cosas a las que hacía referencia, pues era el desarrollo web en Java. Criticaba y decía que no existía ningún framework web en Java que le gustara o que cumpliera con lo que le esperaba del desarrollo en Java, web, que todo debería ser mucho más fácil y que se complicaba demasiado todo. Y criticaba también el tema de la programación concurrente, diciendo que bueno, que viendo el futuro del hardware, que parece que tiende mucho a procesadores multicore, multinúcleo, muchas CPUs, pues que Java estaba un poco falto, ¿no? de tener algo que facilitase un poco la programación concurrente, ¿no? Que es inherentemente difícil la programación concurrente, está claro. Y bueno, más o menos esto era lo que decía, ¿no? Que en lugar de seguir incluyendo nuevas características al lenguaje, pues que podrían arreglar cosas que ahora mismo no funcionan del todo bien. También la gente hacía algunas referencias a Swing, como que es una librería, bueno, pues que tiene algunos problemas, compleja de usar, que no hay editores en condiciones, ¿no? Para Swing. Y bueno, pues estas son un poco las críticas que se hacían. A mí, pues bueno, algunas de las críticas que hacen me parecen bien, pero lo que no creo es que sean temas excluyentes. O sea, no entiendo por qué arreglar Swing tiene que ver con no poder incluir un closure dentro de Java. Pues no creo que son cosas que se pueden hacer en paralelo, en mi opinión. No tienen que ver, pero hay otro tema que es si estás de acuerdo o no en que Java debe dejar de evolucionar, ¿no? Que es lo que proponía, por ejemplo, Bruce Equil en Artima. Yo personalmente no estoy de acuerdo en que deba dejar de evolucionar. A mí no me molesta en absoluto que mañana incluyan closures, igual que se incluyó el tema de generis, que para mi gusto era absolutamente necesario, aunque no se hiciera de la mejor forma posible, pero desde luego está mucho mejor ahora que antes. Y no me parece en absoluto, no me parece nada mal. Yo estoy en desacuerdo. Sabía yo que me ibas a llevar la contraria. Estoy en desacuerdo. Es que, vamos a ver, el problema de incluir closures ahora en el lenguaje, al margen de que continuamos complicando el lenguaje de programación, es que tenemos un montón de librerías que no se diseñaron con eso en mente, y a partir de ahora va a haber dos formas de trabajar en Java, ¿no? Una, con las librerías que se creen a partir de ahora, que podrán tomar de ventaja de closures, y otra con las librerías anteriores. Son dos formas de resolver los problemas, dos
no modelos de programación, pero vamos, van a imponer formas de trabajar completamente diferentes. Sí, eso complica el lenguaje, complica mucho el lenguaje. Yo no creo que se debieran hacer cambios mucho más radicales ya en Java. Se puede crear otro lenguaje, se puede crear, pues, como han bromeado a veces los de la Java POSI, Java 3. Y Java 3 no va a ser compatible con Java 2 a nivel de código fuente, sí lo va a ser a nivel binario, y ahí hacemos lo que nos dé la gana. Y a mí eso me parece bien, pero no, yo creo que vamos a acabar con un lenguaje de programación Frankenstein, con pegotes, para seguir manteniendo un montón de características muy elevado y competir con .NET y mantener contento a todo el mundo que solicite esas características. Pero luego acabará siendo, ¿no?, como Perl, que hay 50 formas de resolver el mismo problema. Y no veo que eso sea positivo. O sea, a mí personalmente no es un tema que me preocupe tanto, sinceramente. Y el hecho de que haya distintas formas de resolver las cosas, pues se puede entender como un problema o se puede entender como un beneficio, ¿no? Java respecto a .NET siempre es el mundo donde puedes elegir, y .NET es el mundo donde hay un camino único. Pues bueno, dentro del lenguaje no me parece mal. Que la alternativa que propones de crear nuevos lenguajes que se ejecuten sobre la máquina virtual, pues también es factible. Yo, de todas maneras, tampoco es el tema que más me preocupa dentro de Java, porque yo hace mucho tiempo ya que creo que la sintaxis de los lenguajes es mucho menos importante que todo lo que hay alrededor. Entonces, personalmente, bueno, sí, es un tema que tiene cierta importancia y demás, pero yo no le daría la importancia tan capital que le dan algunos. Claro, pero vamos a ver, incluir closures no es solo incluir una sintaxis, sino que es incluir una forma de abordar problemas y de resolver, de una forma de hacer APIs diferente, ¿entiendes? O sea, no va a ser solo la sintaxis. Sí, no, desde luego es un cambio. Por ejemplo, lo del API de Collections podría tener cambios enormes con las closures, ¿no? Pues bueno, hay muchos cambios posibles. ¿Y qué hacemos? ¿La cambiamos o no la cambiamos? No la podemos cambiar para seguir manteniendo compatibilidad hacia atrás. ¿Nos creamos un nuevo API de Collections? No, o le puedes añadir métodos. A lo mejor puedes hacer un sort, o puedes hacer, no sé, un sort que reciba una closure con el método que vas a usar para decidir qué elemento es mayor que el otro. Tienes un API que crece. ¿Sí? Entonces tienes un API, que se puede trabajar con ella de dos modos, ¿no? Y sin un contenedor yo meto objetos que están preparados para trabajar de un modo, objetos que implementan comparable, por ejemplo, y alguno de esos o mezclo pues dos subclases, una que implementa comparable y otro no lo mezcla, y una está preparada para trabajar a la antigua, la otra con las closures. Sí, no, puede dar lugar si no te digo que no pueda dar lugar a complejidades. ¿Qué pasa ahí? O sea, no sé, estás usando dentro de tu aplicación dos librerías, y en una resulta que para ordenar los objetos tienes que hacerlo de una manera, en otra lo tienes que hacer de otra diferente. Sí puede dar lugar a complejidades, no lo discuto, pero que no me parecen tan dramáticas, sinceramente, ¿no? Ya, pero bueno, tú también tienes que darte cuenta, Alfredo, que tú no eres un programador medio. Tú eres alguien que es un rato libre, se pone a mirar por ahí librerías. Eso te lo reconozco. Claro. Y otro problema que tiene seguir cambiando Java es que hace que la gente que sabía Java, si no se actualiza, que ya sé que un buen programador tiene que actualizarse, pero no todo el mundo lo hace, deje de saber Java. Sí, es otra. A ver, lo que planteas tú es otra alternativa. Puedes dejar Java con lo que tiene, que y eso también es un problema, pues, que funciona y sirve para resolver muchos problemas y los resuelve, y investigar o hacer experimentos con gaseosa, ¿no?, como se dice vulgarmente, y pues te creas un lenguaje nuevo y pruebas que quiero hacer, no sé, inventarme algo para la concurrencia, como decía este señor, pues puedes usar Scala, que incluye unas abstracciones fabulosas para la concurrencia. Efectivamente. Sí, son opciones diferentes, sí, o sea, no, yo en realidad no me parecería mal que incluyeran closures, pero bueno, tampoco me parecería mal que lo hicieran dentro de otro lenguaje. Sinceramente, a lo mejor, como tú dices, es porque, bueno, si sé que me voy a poner y voy a aprender a usarlas, no se tarda mucho en aprender ese tipo de cosas, y no es un tema que me tenga especialmente preocupado, la verdad. Pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Eso está claro. No. Pasamos a la siguiente noticia. Pasamos a la siguiente, sí. Hoy es sábado día 12, ¿no? Pues hoy es el último día. Seguramente cuando lo oigáis va a ser demasiado tarde, pero hoy era el último día para vosotros que se puede descargar la máquina virtual Java para el sistema operativo Palm OS. Esta máquina virtual realmente estaba desarrollada por IBM. La llaman, no estoy seguro cómo es, pero es IBM WSphere J2M. No estoy seguro, es realmente una máquina. Es una máquina J2M desarrollada por IBM. En el 5 de enero, pues en un blog oficial de Palm,
el product manager de Palmos puso un post diciendo que a partir del 12 de enero ya no se podría descargar más esa máquina virtual, y no ha dado ninguna explicación hasta la fecha de por qué. Hay un montón de respuestas a ese post de usuarios cabreados, usuarios que dicen que cómo puede ser que un teléfono, un smartphone no vaya a tener una máquina virtual Java, o no te puedas descargar una nueva máquina virtual Java, que preguntan que por qué, que piden explicaciones. Aún no le han dado a la fecha de hoy, y ya va, pues ese post ya lleva ahí pues 7 días. También hay que reconocer que se han portado y no han moderado todos esos comentarios. El motivo de por qué lo han dejado de ofrecer yo me lo vuelo, pues simplemente que el acuerdo que tenían con IBM pues ha llegado a su fin y no han querido renovarlo por lo que sea, pero lo que no entiendo es por qué no dan otra alternativa a los usuarios y cómo van a decir que no hay ninguna descarga de una máquina virtual Java para su sistema operativo. No lo sé. ¿Algún comentario por tu parte, Alfredo? Sí, yo en este tema tampoco estoy demasiado al día, ¿no? Pero bueno, me imagino que, como casi siempre, pues tendrá más que ver con política, con algo de tipo, como comentabas tú, algún acuerdo que se termina o algo así, que con realmente cosas o algo técnico, ¿no? Entonces seguro que se saca el contrato con IBM, pero no entiendo por qué no lo renuevan o no buscan una alternativa. Algo necesitan, ¿no? Para ejecutar aplicaciones dentro de un Palm, aparte de las que se desarrollen de forma específica para Palm. No sé, yo creo que Palm se está quedando muy atrás en todo esto, ¿no? Cada vez ya, antes eran muy importantes, pero ahora mismo, y sobre todo con el tema este de los smartphones, ahora con Google de por medio, bueno, con Apple, yo creo que Palm ya tiene los días contados, ¿no? Hay rumores de que dicen que van a abandonar el sistema operativo y van a crear un Palm OS pero basado en Linux, y bueno, no lo sé, pero quizás esto sea un signo más de que efectivamente Palm OS está llegando a su fin. Sí, va para abajo. Sí, son los típicos rumores extraños que suelen surgir cuando están las tecnologías en sus últimos días, ¿no? Que empiezan a salir rumores de lo más variopintos, de cosas para salvar la tecnología, pero que no tienen mucho futuro, en mi opinión. Pasamos a la siguiente. La siguiente noticia, pues el titular decía algo así como: están los días de Jerónimo contados. Y bueno, todo esto viene más que una noticia, es un rumor, ¿no? Que se ha extendido un poco entre los grupos de usuarios de Jerónimo, que vienen a decir que desde que IBM patrocina el desarrollo de Jerónimo, pues se ha detenido la innovación dentro del desarrollo de Jerónimo. Y bueno, pues aquí surgen muchas suspicacias, ¿no? Hay mucha gente que opina que bueno, que IBM lo que está intentando es o está dedicando esfuerzos a que Jerónimo sea compatible con sus productos, pero no está dedicando ningún tipo de esfuerzo a que Jerónimo siga evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha rumorología alrededor de este tema y opiniones diversas entre cuál es el futuro que le espera a este servidor de aplicaciones, que además es de los que ya está certificado como servidor JE5. Y Westfield, por ejemplo, no está certificado como JE5 y Jerónimo sí. Y por ahí vienen todos los problemas, creo yo. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso. El producto estrella de IBM no está certificado. En E5 todo el mundo está diciendo que E5 es mucho mejor que lo que había antes, sobre todo con el tema de JB3. Y claro, que el producto estrella de IBM no esté certificado y el producto open source que patrocina en sí, pues no deja de ser muy paradójico, ¿no? Entonces yo creo que, como dice Abraham, tiene mucho que ver con esto, ¿no? No sé qué opinas. Sí, yo creo que vienen por ahí los tiros, ¿no? Una de las críticas que se le hace, pues sí, que centra recursos de desarrolladores más en que Jerónimo sea compatible con otras soluciones de IBM en vez de en innovar. Hasta cierto punto es hasta razonable, ¿no? Si son sus desarrolladores. Y la otra crítica gorda que se le hace es que no le está dando publicidad. Y bueno, yo ahí creo que simplemente es que no quiere perder clientes. Quizás no clientes, porque si son clientes que estaban pagando por Westfield, seguro que no se van a descargar Jerónimo y punto. Sino que seguramente a lo mejor en vez de comprar la licencia de Westfield, comprarían la de Westfield Community Edition, entre comillas, o sea, el Jerónimo que vende IBM, y usarían ese servidor de aplicaciones que soporta J2E5 en vez de el Westfield de verdad. No sé, hay un comentario que quizás haya pasado bastante desapercibido a muchos lectores, ¿no? Es un comentario en la noticia de Java Hispano de un tal Carlos SSG,
que dice que Jerónimo no hubiera llegado ni a donde está si no fuese por IBM y por Glucode, el código que donó a la Apache Software Foundation. Pero bueno, seguramente tiene razón. Además es alguien que habla con conocimiento, porque ese usuario yo le conozco, solo lo he visto una vez personalmente, pero bueno, sé quién es Carlos Sánchez y es de la Apache Software Foundation. Es una de las personas que está detrás de Maven y probablemente tenga razón de que, bueno, se puede criticar a IBM en este aspecto, pero también es cierto que seguramente Jerónimo no existiría si no fuese por IBM. Entonces en ese sentido él también tiene razón. Sí, bueno, puede ser, desde luego. Sí, lo que pasa es que es un poco difícil, ¿no?, la política de IBM de llevar un servidor de aplicaciones que venden y tener otro servidor de aplicaciones que es open source y que ellos patrocinan y que compiten dentro del mismo mercado, ¿no? Bueno, es un poco complicado hacerte la competencia a ti mismo o patrocinar a un producto. Sobre todo cuando el open source va por delante. Eso es importante. Sobre todo cuando el open source va por delante en ciertos aspectos. De todas maneras, el tema de que alguien cambie open source, alguien coja Jerónimo, un usuario de WebSphere empieza a usar Jerónimo es complicado. Sobre todo lo que vende es que está IBM detrás de WebSphere y que sabes que está ahí, que te dan soporte, y las empresas respecto a esto son muy... O sea, yo he visto instalar aplicaciones que podrían andar perfectamente ya no digo sobre un Jerónimo, sobre un Tomcat, y las he visto instalar en WebSphere porque alguien dijo que había que instalar un WebSphere por motivos desconocidos totalmente, ¿no? Bueno. Ya, Alfredo, pero no estoy hablando de instalar Jerónimo, yo hablaba de instalar WebSphere Community Edition. Sí, bueno, pero... Vale, ya el WebSphere ya tiene soporte de IBM, entonces, ¿qué más quieres? Sí, no, desde luego puede ser, pero que no deja de ser raro que tengan dos productos para lo mismo y que se hagan la competencia entre ellos, ¿no? Yo creo que IBM es tan grande que tiene demasiadas cosas o no tienen clara su línea de desarrollo, de negocio, no sé, me parece un poco peculiar todo, la verdad. Si enfocaran todos sus esfuerzos a coger lo bueno que tiene Jerónimo, lo bueno que tiene WebSphere y hacer un solo producto, pues quizás le sería mejor, no sé. Bueno, la siguiente noticia es lanzamiento de un proyecto de software libre, de JProject. Es una aplicación es un proyecto que trata de integrar componentes nativos en aplicaciones Swing, especialmente reproductores de Flash y navegadores web. Según los desarrolladores del proyecto, ellos encapsulan esos componentes nativos de tal forma que el API que exponen a la aplicación Java es un API muy similar al resto de los componentes Swing, por lo tanto sería fácil de trabajar con ellos, usarían un modelo de programación similar al que ya estaría acostumbrado alguien que trabaja en el escritorio con Java, y además la librería gestiona todos los problemas de multithreading, de concurrencia, de un modo totalmente transparente para el programador. Tienen una demo muy impresionante donde efectivamente en una aplicación Swing pues engloban a Internet Explorer y funciona perfectamente, y también a Windows Media Player. Me parece una solución muy interesante. Claro, el problema que tiene es que en cuanto te casas con este tipo de librerías pierdes la portabilidad. O sea, la librería pues la demo solo funciona en Windows. Pero bueno, si alguien tiene que desarrollar una aplicación de escritorio y necesita un navegador web y puede permitirse que esa aplicación solo funcione en Windows, desde luego que debería echarle un vistazo a este proyecto. Sí, a mí también me ha parecido un proyecto muy interesante. Una cosa que es siempre importante en las aplicaciones de escritorio es la integración con el escritorio, y en esto en Java pues sí que adolece un poco. Claro, en multiplataforma pues es lógico que no tenga una integración tan buena con el escritorio como puede tener una aplicación específica para Windows o para Unix o para lo que sea. Entonces bueno, pues como tú dices, si usas algo así pierdes la multiplataforma, pero a lo mejor es que no la necesitas en algunos casos, ¿no? Entonces en esos casos pues puede estar muy bien. Luego, además de estos componentes que ellos integran, que como tú comentabas, lo que hacen es integrar los componentes nativos de Windows, ¿no?, que son controles ActiveX, pues leyendo un poco información acerca de la librería, pues decían que tenían una serie de mecanismos que permitían incluir fácilmente o incrustar fácilmente este tipo de componentes ActiveX o ActiveX.com dentro de aplicaciones Swing. A mí esto me parece muy importante y, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa pues tenemos un caso de uso para esto. Tenemos un ActiveX desarrollado hace bastante tiempo que permite visualización de imágenes en distintos formatos, hacer zoom, bueno, un montón de operaciones que se pueden realizar sobre imágenes. Es un componente bastante complejo y estamos ahora en una etapa de migración. Esto estaba hecho en C++ y ahora estamos migrando parte de nuestra aplicación a Java.
pues no como algo definitivo, pero a lo mejor sí como algo, como un paso intermedio, nos vendría muy bien poder en una aplicación Swing integrar este componente que sabemos que funciona y que tiene una serie de funcionalidades pues importantes en nuestras aplicaciones, e integrarlo dentro de una aplicación Swing, y en el futuro pues podemos con más tranquilidad ir desarrollando una versión pura en Java que nos vaya a funcionar multiplataforma, ¿no? O sea, son opciones y me parece un proyecto interesante, la verdad. Sí, bueno, la verdad es que esto último que has dicho es lo que más interesante me parece. O sea, la idea de, por lo de ahora, aprovecho un componente nativo y la aplicación solo funciona en un sistema operativo y luego ya lo iré haciendo en multiplataforma. Porque la verdad, si puedes permitirte el lujo de que tu aplicación no funcione en todos los sistemas operativos y que solo funcione en Windows, ¿no?, que sería el caso de esta librería, quizás deberías de plantearte que Java no es el mejor lenguaje de programación para desarrollar esa aplicación. No, pero bueno, es la realidad. A no ser que realmente tu situación sea no tengo ni idea de .NET y sé Java, sí que voy a tirar por Java porque me va a costar mucho más hacerlo en .NET, pero vamos, salvo que estés en ese tipo de situación. Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor suena mal decirlo en un podcast de Java hispano, pero yo si tengo que desarrollar una aplicación solo para Windows, la desarrollo en .NET probablemente, sí, porque va a ser más fácil. Sí, bueno, eso es otro tema, sí. Bueno, a mí como me encanta meterme en pantanos, ¿no? Pues me bajaría la versión del .NET y empezaría a desarrollar. Claro que también hay que pagar la licencia, que eso que no se nos olvide, ¿no? Esa es otra. Eso es otro tema, ¿no? Bueno, eso daría para otra discusión. La siguiente noticia nos habla de las estadísticas de utilización de distintas librerías para desarrollos Ajax. Bueno, estas estadísticas las hicieron en ajaxian.com, que es una página pues dedicada sobre todo a las noticias sobre Ajax. Si alguien está interesado en esta tecnología, pues que se la apunte, ¿no?, en su navegador, esta página, que es la mejor forma de mantenerse al día en estas tecnologías, es lo mejor que hay por ahí sobre este tipo de tecnología, ¿no? Y bueno, pues era más que una encuesta, o más que tomar estos datos como algo real, ¿no?, pues es simplemente una encuesta entre los usuarios de esa web, que son bastante representativos del mundo del desarrollo de Ajax, y bueno, nos puede dar una idea de por dónde van un poco los tiros en este mundillo del desarrollo Ajax, ¿no? Como digo, es una encuesta que se hizo dentro de los usuarios de una web, entonces bueno, cada uno que valore la importancia que le da o no a estos resultados. Y bueno, por comentar un poco los primeros clasificados, ¿no?, pues en primer lugar Prototype, que decían usarla un 34% de los usuarios de Ajaxian, jQuery con un 29%, Ext con 22,5%, luego Scriptaculous, o como narices se pronuncie, que tiene tela, con un 22,3%, Mutools, Yui, Yahoo Library, Raw Ajax o Ajax a pelo, es decir, usar JavaScript, hacer con un new un objeto XML HTTP request y usarlo a pelo mañanero sin el apoyo de ninguna librería. Bueno, pues el 13% de los usuarios dicen que prefieren este modo de trabajo, cada uno que haga la cosa como quiera. Dojo y Backbase también, que Backbase es una librería de componentes comercial. De los primeros clasificados, el único que es comercial es este último, ¿no? Para que se dé una idea de la enorme importancia que tiene el open source en este segmento, ¿no?, del desarrollo Ajax. Y bueno, yo comentar sobre todo que los primeros clasificados son Prototype, jQuery. Son librerías que no son librerías de componentes o librerías de widgets, son simplemente librerías que nos dan una serie de facilidades para desarrollar con JavaScript, ¿no? Bueno, pues arreglan cosas que en JavaScript según ellos no están del todo bien, como arrays y un montón de estructuras de colecciones mejoradas, facilidades en las comunicaciones, encapsulando un poco el objeto XML HTTP request. Y bueno, las librerías de componentes, pues tipo Google Web Toolkit o incluso Ext, que es así que está ganando bastante importancia, pues no son tan usadas. O sea, es decir, que la gente a día de hoy sobre todo está usando Ajax para incluir en una aplicación web ya existente pues comportamientos o pequeños comportamientos que le den un poco de gracia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a esa web, o que ofrezcan una funcionalidad mejorada de una web planteada del modo clásico, ¿no? Hacer aplicaciones totalmente basadas en Ajax que parezcan aplicaciones de escritorio, pues todavía no es algo que se esté haciendo demasiado. Bueno, esas son más o menos las conclusiones a las que llego yo, ¿no?, después de leer esta lista. No sé qué opinas tú, Abraham. Sí, bueno, este no es un campo en el que yo esté muy puesto, pero sí creo que tus conclusiones son acertadas y además son muy lógicas, ¿no? O sea, el Ajax se está usando para enriquecer webs que existen,
principalmente porque se hace más mantenimiento que desarrollo de cosas nuevas, ¿no? Eso no es ninguna novedad para nadie. Eso sí. Y bueno, lo que a mí me ha sorprendido un poquito, aunque también ya digo que no estoy muy metido en este campo, la verdad pensaba que que Prototype sea el primero no me sorprende, pero pensaba que Scriptaculous sería el segundo seguramente, ¿no? Bueno, realmente es que Scriptaculous es como un complemento para Prototype. O sea, si usas Scriptaculous seguro que usas Prototype, entonces siempre va a estar Prototype por lo menos igual. Sí, y bueno, no, que estuviera por encima no me sorprende, pero que jQuery y XJS, pues de hecho del tercero no había es una librería que la ha tenido un ascenso tremendo en un año, que hace un año y medio nadie sabía lo que era o casi ni existía, y pues se ha convertido en una de las librerías más usadas y para saber por qué solo hay que mirar las demos. Escribir JS en el Google, mirar las demos de la última versión y veréis por qué está en el tercer puesto. Es absolutamente espectacular la librería, y además yo la he usado personalmente y es una librería que está bastante bien documentada, que es algo que muchas veces echa de menos en este tipo de librerías. Está bien documentada, se pueden hacer las cosas bastante bien, propone un modelo de programación que no está mal, a mí me gusta, y es JavaScript puro y duro. Y no sé, es una librería que tiene muchísimo futuro y está construida por un programador de Yahoo y Library, que decidió pues que a Yahoo y Library le faltaban cosas y las metió dentro de X, hizo una librería nueva y el resultado es bastante espectacular. Pues le echaré un vistazo, la verdad, porque nunca había... Sí, mirar por lo menos las demos, ¿no? Merece la pena mirarlas. Vale. Bueno, pues esto es todo por hoy. Saludos a todos los oyentes y nos veremos para la próxima. Pues saludos a todo el mundo y hasta el próximo podcast. Java Hispano Podcast. Y como dijimos en el número 3 de Java Hispano Podcast, se había publicado un framework llamado Isnat. Isnat es una herramienta para desarrollo de aplicaciones web. Para ello tenemos aquí a Abraham. Hola a todos, y bueno, con nosotros está pues quien realmente importa para este podcast, ¿no? Que es el autor de Isnat, José María Arranz. Seguramente lo conoceréis todos porque es bastante habitual de Java Hispano, siempre pone comentarios bastante interesantes en las noticias. ¿Qué tal estás, José María? Bien. Hola a todos. Bueno, lo de activo últimamente la verdad es que he estado bastante más desconectado porque claro, que era entre elegir entre Java Hispano o el producto. y bueno, pero vamos, más o menos me he reconectado un poquito de nuevo, ¿no? ¿Podrías comenzar, José María, quizás introduciéndote un poco, presentándote, comentando a qué te dedicas y qué relación tienes tú con esto de Java? Bien, bueno, yo dentro de mi esquizofrenia habitual se puede decir que tengo una dualidad. Yo por una parte trabajo en la universidad a tiempo parcial, doy clases de informática, bueno, más exactamente de lenguaje de programación. Pues les enseño desde el viejo y achacoso Pascal, que bueno, que es una lengua muerta como el latín, pero que es bastante interesante para aprender, digamos, los conceptos fundamentales de la programación, ¿no? Y bueno, también doy un poco de Java a un nivel básico, no, la asignatura tampoco da para más, y también he llegado a dar C++, aunque últimamente no lo doy. Alguna asignatura un poquito de batiburrillo, de cultura, etcétera, bueno, más o menos. Uh-huh. Y luego, mi otra parte, pues más o menos, en principio creé hace un año y pico, una pequeña empresa, uh-huh, una mini startup, y en principio con la intención de desarrollar productos por ahora enfocados a programadores, ¿sabes? ¿No? O sea, uh-huh, ideas ahí a patadas, lo que muchas veces no hay tiempo y recursos, ¿no? Uh-huh. Y por ahora, pues bueno, como fruto de esa iniciativa de crear productos y tal, bueno, hay un par de productos. Uno ya hablamos un momento en Java Hispano, que es para integrar Java con librerías nativas. Y bueno, luego está, uh-huh, esto, ¿no? Que acabo de sacar hace nada. Sí, que acaba de empezar. Y este producto se llama Isnat. ¿Nos lo podrías describir de manera que nosotros sepamos para qué tenemos que utilizar esta herramienta? Bueno, en principio, Isnat, como el propio nombre sugiere, básicamente es como la reducción, la simplificación de Es Natural, ¿no? En principio, el Isnat, en síntesis, puede calificarse como uno de los montones que hay de frameworks en Java,
céntrico en el servidor, claro, sobre todo porque es Java, con la finalidad de desarrollar aplicaciones web. Con el marchamo, con el sello de Ajax, ¿no? La palabra Ajax es enormemente importante porque el framework, como es moderno, como está hecho hace poco, está totalmente basado en Ajax. No sigue una tradición que es la lógica de otros frameworks que tienen una larga tradición y que han introducido Ajax, intentando mantener la compatibilidad con el pasado. En ISNAT, Ajax forma parte de lo más básico, lo más fundamental. En principio, el enfoque del ISNAT, que luego a medida que vayamos hablando de ello, pues seguramente ya irán cayendo más detalles, es un poco una especie de, como lo llamo yo, un retorno a las raíces, ¿no? Y es que a fin de cuentas el desarrollo de software ha seguido pues una línea más o menos progresiva, lineal, donde cada vez pues han ido introduciendo novedades, técnicas nuevas, paradigmas, ese tipo de cosas. Sí. Y el problema es que todas esas técnicas más o menos han funcionado bien, o relativamente bien, en navegación clásica, ¿no? Sin embargo, la novedad de Ajax es que, en mi opinión, permitía que técnicas que me consta que se utilizaron hace muchos años y que se abandonaron, pues porque por problemas de memoria, por problemas de rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces esas técnicas antiguas que no eran muy aptas para navegación clásica, pues con Ajax, pues resulta que ¿por qué no? Y la técnica antigua que me refiero es una de las ideas más antiguas que uno se le podía ocurrir en los primeros tiempos cuando se empezaban a plantearse el diseño de técnicas de templates, de templating para generar las páginas dinámicas, y era pues la de generar un árbol DOM, es decir, que sencillamente crear un árbol DOM y serializarlo. Esa es una idea que en principio Barracuda, Cocoon ya lo pusieron en marcha. No tengo exactamente los detalles, me consta porque es que incluso ellos mismos esas técnicas las más medio abandonaron, salvo el caso de Barracuda, que no se usa ya demasiado. Pero Cocoon me consta que esa filosofía pues la abandonó por otro tipo de técnicas, por razones, me imagino, de tamaño de memoria, de rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues claro, está claro que un enfoque puro DOM, pues con Ajax, digamos que es radicalmente, encaja perfectamente en el modelo Ajax. ¿Por qué? Probablemente porque en el modelo Ajax, la carga de la página principal, pues es como cuando uno carga cualquier aplicación normal, ¿no? Que digamos que el tiempo de carga inicial pues suele ser relativamente lento, ¿no? Pero en el mundo Ajax, la primera carga, pues sí, es verdad que puede ser más o menos pesada, pero sin embargo, cualquier operación que uno hace ya en una web Ajax puede suponer cambios muy pequeños, y esos cambios muy pequeños ya se procesan con bastante rapidez, ¿no? Entonces, pues lo que podía ser en teoría algo pesado, el cargar un árbol DOM y luego serializarlo, luego cuando uno ya entra dentro de Ajax, pues cualquier pequeño cambio se convierte en una ventaja, el tener el árbol DOM, porque tú ya tienes en el servidor lo que yo llamo la naturaleza de lo que hay en el cliente. O sea, digamos, se repite la naturaleza de lo que hay cliente en el servidor, de tal manera que cualquier evento del usuario que suponga un cambio en el cliente, por ejemplo una carga de una serie de datos, una base de datos, pues se traduce en que tú puedes modificar el árbol DOM en el servidor y tú sabes de esa manera exactamente qué es lo que ha cambiado y cómo ha de cambiar en el cliente. Y José María, esta idea que es una idea bastante diferente de cómo suelen funcionar todos los frameworks, no solo dentro de Java, sino incluso fuera de Java. Yo es la primera vez que me la encuentro. ¿De dónde ha surgido esta idea de replicar el árbol DOM del cliente en el servidor? ¿Cómo se te ocurrió? En principio, lo que os contaba antes de Barracuda y Cocoon, la verdad es que cuando evaluaba las técnicas de programación de ISNAT, la verdad es que en aquel momento, pues Barracuda sí me costaba de hace años que hacía algo así, pero vamos, ni me acordaba de eso, ¿no? Y Cocoon sí me sonaba vagamente, ¿no? Pero el origen, digamos, de ISNAT no está, yo creo, ni en Barracuda ni en Cocoon, o sea, tiene una historia propia. El origen más o menos era antes del 2000, creo recordar,
pues un proyecto que tenía con un ministerio, no voy a dar detalles por si acaso. Y en principio el problema que me encontré en aquel momento estamos hablando de una web tiempos primitivos, por así decirlo, y es que, por ejemplo, Java empezaba ya a tener éxito en el servidor, los servlets sobre todo, JSP apenas, no sé si era la JSP 1.0 o ya habían sacado la 1.1. En principio, pues en ese momento, sencillamente, esa aplicación iba a un servidor de aplicaciones, concretamente el Netscape, el servidor web de Netscape, bueno, que también en aquella época ya lo llamaban servidor de aplicaciones, y ese servidor, a pesar de que ya existía el JSP, no tenía JSP, es decir, servlets a pelo. Entonces, claro, cuando había que hacer un proyecto en donde tenías que diseñar una página web dinámica relativamente complicada, si el requisito era Java y sin tener JSPs, bueno, a mí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Por no utilizar otro tipo de analogías, en el sentido de, claro, yo ya conocía lo que era la técnica CGI, incluso había hecho algún pinito de hacer un CGI metiendo HTML en printfs, ¿no? Entonces os podéis hacer la idea de la guarrería que podía suponer a nivel de desarrollo eso. Entonces, bueno, pues se me ocurrió, como empezaba ya a despuntar el mundo del XML y empezaba a hablarse mucho del DOM, tanto a nivel de usuario, de cliente, el Internet Explorer 4 pues estaba teniendo un DOM más perfeccionado que el viejo Netscape 4, estamos hablando ya casi de charla de abuelo, vamos. En el mundo software es de abuelo, y eso que estamos hablando no llega a 10 años, ¿no? Bien, bueno, pues sencillamente la idea se me ocurrió decir, bueno, pues hago las plantillas en HTML, y en HTML incluso ya hice una especie como de custom tags, porque en principio el procesador de DOM admitía tags falsos, ¿no? En principio no son como ahora, que incluso te pueden validar, y si el tag ni no declaras no vale, ese tipo de cosas. Y en principio, pues una vez cargado, pues procesaba los nodos. Y procesar un nodo lo modificaba acordemente según esos custom tags, por llamarlo de alguna manera. Y luego el resultado se serializaba. En principio, Isnat no partía totalmente de cero, porque esa idea ya la había probado, y no solo yo, sino la gente barracuda, de Cocoon y tal. Y lo que veía es que encajaba total y absolutamente en el modelo Ajax. Porque ya digo que ya no es el problema de la carga inicial de la página muy complicada en DOM, y luego la serialización, porque eso es la primera vez y luego ya tal. Luego incluso podemos ya comentar que con ciertas técnicas incluso los problemas inherentes del DOM se pueden reducir muchísimo. Sí. Una pregunta. Has comentado que lo que es el árbol DOM, ¿vale?, queda reflejado, es decir, está en el cliente y está en el servidor. ¿Esto no produce más consumo de memoria en el servidor? Porque yo me imagino mucha gente conectándose a una página, y por cada página que se carga, ¿no?, que se duplica un árbol también en el servidor. ¿Eso no consumiría más memoria? Vamos, absolutamente, sin duda. De hecho, podría ser una limitación, o sea, en aplicaciones web con una riqueza visual bastante importante, podría ser un problema. Además, ¿por qué? Porque normalmente incluso cualquier página web en donde haya algún tipo de aplicación de gestión, ¿no? Pues bueno, por eso, como el HTML lo aguanta todo, ¿no? Pues hay que si logos, que si manualillo de ayuda, o sea, a lo mejor con textos de ayuda, un montón de elementos que yo llamo estáticos. O sea, hay un montón de información estática en esa página web que normalmente no se suele poner en una aplicación de desktop habitual, ¿no? Pues me da mucho trabajo, pero en HTML, digamos, el trabajo es menor, ¿no? O más fácil de hacer. Y claro, y el problema es que esos elementos también estarían en el servidor. Entonces, ese problema fue una de las cosas que tuve que abordar desde el principio. Es decir, o sea, no fue lo que hice primero fue evaluar si la técnica era viable, esa técnica de sencillamente que a través de un evento Ajax modificaras el servidor y automáticamente se enviara las modificaciones al cliente. Una vez ya que evalué eso, pues pensé, digo, bueno, ¿cómo asumo ese problema que sé que me lo van a plantear? Tarde o temprano, o bien porque se ve enseguida, porque la gente que tenga un poco de experiencia, conozca un poco el pasado, sabe de ese tema, o bien pues porque ya en programas reales pues verán, ostras, que claro, es que nosotros esta página web tiene un montón de cosas y ocupa un montón. Bien, para eso
introduje lo que yo llamo dividir la página en partes estáticas y partes dinámicas. Y es porque ahí a fin de cuentas hay una partes de tu plantilla web, de tu página web, para entendernos, que en principio no van a cambiar, es decir, tú no vas a necesitar añadir elementos, cambiar colores, ni nada en esa zona en el servidor. Luego a lo mejor en el cliente sí, pero eso te va a dar un poco igual. Entonces yo lo que hago es cachear esas zonas, y cachear esas zonas además en código plano. O sea, lo que hago es que inicialmente se convierten en DOM todo, y luego, aunque en principio asumo que todo es estático, luego con ciertos criterios consigo detectar qué partes son dinámicas, ¿no? Pero vamos, el usuario, el programador, tan sencillamente puede decir, a partir de este subárbol es dinámico y punto. O sea, no me lo cachees. En el caso de que el ISNAT, el framework, no sepa detectarlo. Digo detectarlo porque, por ejemplo, si sabe detectar, por ejemplo, cuando hay un elemento, un formulario, pues ese elemento del formulario hace que no se caché, evidentemente, ¿no? Porque va a ser evidentemente dinámico. Pero bueno, hay casos que no es imposible detectarlo. Sencillamente con un simple atributo el programador puede decir que esa zona pues no me la caché. O sea, ese es su árbol. Entonces todo lo demás, automáticamente, todas las demás zonas no marcadas, como no cacheables, todo lo demás lo que hace es que las serializa, esos subárboles los serializa y los guarda como texto serializado, es decir, como HTML plano, de nuevo. Y esos subárboles estáticos los elimina. Es decir, no se guardan como DOM en el servidor, sino se guardan como texto estático y además una sola vez. O sea, compartido, porque como esa zona estática va a ser compartido por todos los usuarios, pues esa zona estática está cacheada una sola vez en un solo lugar en memoria, de tal manera que luego cuando se le envía la página, incluso también en actualizaciones concretas, o sea, en eventos concretos, cuando se le envía al usuario y a la hora se detecta que ese nodo, eso ha sido un nodo que ha sido mutilado, por así decirlo, porque ese nodo ha quedado en el servidor marcado como que la parte tiene una parte cacheada que no está en el propio árbol, pues en ese momento cuando se le envía al cliente, pues se le añade y punto. Se añade ese trozo y se le envía al cliente ya serializado. Con lo cual incluso se aumenta el rendimiento porque eso ya está serializado. La parte gorda del trabajo se hizo una sola vez cuando se cargó la plantilla del primer usuario. Primer usuario que en teoría incluso pues se podría precargar automáticamente todas las páginas. No es el caso, pero vamos, es una de las casuísticas que tengo pendientes de precargar todo y ya está. De esa manera pues como si en una aplicación JSP todos los JSP se compilaran automáticamente, por si hubiera alguno que se hubiera cambiado si no se hubiera notificado, ¿no? Sí. Y ya está serializado, incluso ese trabajo pues ya está hecho, con lo cual a todos los usuarios ya se les da el HTML en texto, y bueno, y luego ya el cliente obviamente pues lo renderiza, obviamente, ¿no? Sí. Porque de hecho no va a distinguir qué parte ha sido serializada en el servidor y qué parte ya está serializada, o sea, al cliente le va a dar igual. Y de esa manera pues bien, entonces se soluciona ese gran problema, ¿no? Siendo un framework que soporta Ajax, pues supongo que tendrá algún tipo de soporte para Comet. Sí, en principio hay varias técnicas de lo que lo llaman server push, ¿no? En principio yo he utilizado la idea de Comet. La idea de Comet es complementario a Ajax. De hecho, mi implementación utiliza Ajax. Lo digo porque hay otra técnica que también lo llaman Comet, que es lo que se llama carga lenta. No utilizo el sistema de carga lenta. En principio, mi técnica Comet es tan sencilla, entre comillas, como sencillamente un proceso en el servidor, que puede ser totalmente ajeno al tema web. Evidentemente está programado de alguna manera que ese proceso servidor ha de notificar a los clientes web. Pues en programación pues se dice que tal cliente pues quiere escuchar las novedades que ocurren en ese proceso. Entonces ese proceso tiene un objeto que lo llama un notificador Comet. Ese proceso en background pues a través de ese notificador Comet sabe que cuando haya novedades pues ha de notificarlos al cliente, ¿no? Y sencillamente llama a un método que es notificar al cliente. Y esa notificación al cliente se envía al cliente en el momento en que se produce la notificación. No es un timer. Los timer, hay timer también en ISNAT,
pero yo no los incluyo como commit, aunque hay quien a lo mejor puede decir que un subcommit es realmente un timer. Un commit no son timers, ¿no? Bien, la técnica de notificación al cliente utiliza también Ajax. Es tan sencillo como que el propio cliente, si hay un proceso, se ha dado la orden de que quiere escuchar en modo commit, pues lo que hace es que un request al servidor se sujeta en el servidor, de tal manera que cuando hay una notificación, o sea, cuando hace un cambio, el servidor el proceso background ha cambiado la vista, por ejemplo, hay una novedad, el servidor background cambia la vista y sabe el proceso background que ese cambio de la vista del cliente, pues no, hasta que no notifique, no lo verá el cliente. Y como quiere que se vea el cliente, pues cuando decida que ha habido los cambios necesarios y el cliente debe verlos, pues lo que hacen, la notifica. Y la notificación supone que ese request vuelve, el request Ajax, vuelve al cliente, se actualiza automáticamente el cliente con las cosas que haya hecho el proceso background, y ese nuevo se envía un request para volverse a sujetar dentro de ese proceso commit, y de esa manera pues ya está, ese nuevo request se sujeta hasta que se notifica de nuevo, vuelve al cliente, se envía otro nuevo, hasta que ya el proceso commit pues se para, dice no, se acabó. Entonces ya ese request último vuelve al cliente, se cambia lo que haya que terminar, pero ya no hay un nuevo request. Se puede decir que hay como un proceso commit que puede haber varios requests. Eso es diferente a la técnica de la carga lenta, que no es Ajax, que es sencillamente la página principal no enviarla nunca entera. No enviarla nunca entera, de tal manera que cuando haya novedades, pues lo que se hace es añadir a la conexión del cliente que no ha cargado la página entera, pues por ejemplo instrucciones JavaScript, ¿no? Instrucciones JavaScript y de esa manera pues en principio el cliente puede funcionar sin tener la página entera. Bueno, también la verdad es que ni me lo he planteado, y esa técnica yo creo que no sería posible con Isnat, pero vamos, me parece un poco chapucín. Vale. Oye, en la web comentas lo que es la web continuations, es decir, continuación de eventos. ¿En qué consiste esto exactamente? Respecto al tema de las continuaciones, en principio, yo cuando diseñaba Isnat, yo siempre lo pensaba como una caja de herramientas. Una caja de herramientas en donde yo pensaba, bueno, pues yo creo que, evidentemente como propio programador, que también ha hecho sus aplicaciones web y tal, aunque evidentemente mucho más expertos que yo, por mucho que sea yo desarrollador de un framework, en principio pues yo pensaba, bueno, pues va a necesitar un testimoniador, va a necesitar un Victory y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las herramientas que se me ocurría es decir, claro, ¿qué pasa si hay un evento Ajax y en el servidor ese evento atrae una serie de datos? De hecho se puede configurar qué datos transporta ese evento Ajax cuando ocurre, incluso a nivel de acciones JavaScript se pueden programar en el servidor, decir que en acción JavaScript se hace en el servidor y de tal manera que genera algún tipo de dato que tú quieras transportar. Evidentemente bien, tú puedes diseñar, pero por algún caso especial ese evento da lugar a que en el servidor se decida decir, ostras, este dato no lo tengo, claro, porque este dato no quiero traerlo siempre porque es raro que necesite ese dato, ¿no? Entonces, y es un dato que está en el cliente, de alguna manera, un estado de un control. Ni yo mismo se me ocurre muy bien qué necesidades tiene. Luego lo interesante es que la gente luego al final le encuentra un montón de ideas, ¿no? Entonces lo permite, la técnica permite que a través, por ejemplo, de una inner class, aunque puede ser una clase normal y corriente, pero queda muy bien, queda muy elegante una inner class, es decir, bueno, pues vuelves al cliente y me traes esto. Entonces me trae entonces cuando el request volvería al cliente y automáticamente vuelve a enviarse otro request, en donde ese request automáticamente, sin hacer nada, ejecuta ese método de tu inner class pues cuando llegue. De esa manera, tú en cierto modo es como si dejaras pendiente algo por hacer y bueno, pues oye, vuelves y me lo traes, y cuando me lo traes continúo, y con ese nuevo dato pues yo continúo ese proceso, de tal manera que se puede transportar de nuevo algo que falta en el cliente y continuar el proceso en el servidor.
No es la implementación es tan sencilla como eso, a través de eventos Ajax, no utiliza técnicas mucho más sofisticadas, mucho más extrañas, como paralelilo y cosas por el estilo, que utilizan alguna otra framework, me suena el Aranea, que es, bueno, son ya más bien, diría, continuaciones duras, continuaciones fuertes. No, en este caso es mucho más sencillo y yo creo que sin problemas de implementación, porque ese tipo de otras continuaciones tienen mucho más problemas, hay incluso bytecode enhancement y cosas por el estilo, ¿no? Más o menos, en síntesis. Una de las desventajas que suelen tener los frameworks que se basan mucho en Ajax es que se pierde la capacidad para enlazar páginas concretas. Entonces, ¿tu framework proporciona algún soporte para que sea posible? O sea, tu framework no está orientado en general a la navegación de página a página, sino estar todo el rato dentro de una página. Si yo dentro de esa página quiero enviarle un enlace a alguien con algún contenido, ¿proporciona el framework algún soporte para eso? ¿O? En principio no, vamos a ser sinceros. No, lo cual no significa que tenga la capacidad de hacerlo. Y ahora, sin enrollarme, lo puedo explicar. Es un tema, yo creo que no está del todo resuelto. Yo puedo poner, por ejemplo, de hecho, una de las cosas que más preocupa, fíjate que no es tanto esa, aunque no digo que no sea muy importante lo de bookmarking, ¿no? Y es un ejemplo que ha puesto, es muy bueno, pero yo creo que me da la impresión de que les preocupa más a los que hacen aplicaciones Ajax y tal, sobre todo a nivel de incorporar sus páginas, les preocupa más el tema de Google, el tema más de los buscadores, porque decir, vale, o sea, yo he metido mi tienda online y bueno, y en principio en esa tienda online, pues el que navega, pues ya está. Puede ser, vale, verdad, puede necesitar ese URL, pero bueno, en principio no suele ser un gran requisito, sobre todo si hablamos en una aplicación de gestión, ya evidentemente no. Pero claro, los que hacen las aplicaciones dicen, claro, pero ¿qué pasa si pasa Google? A lo mejor el usuario tiene una necesidad menor, ¿no?, de bookmarking, pero lo que sí que es una necesidad no incuestionable es que Google pase por mi lista de productos, por ejemplo, y se procese. Y de esa manera el usuario al menos sabe que ahí está ese producto, ¿no? Bueno, pues sencillamente, por lo que yo he visto, me consta que es lo que hacen algunos sitios. Sencillamente hacen dos aplicaciones, punto. Es decir, hacen aplicación clásica, pensando en Google, es decir, sin JavaScript, y aplicación Ajax. De tal manera que, y además yo lo he probado, o sea, una aplicación que en Ajax le he quitado JavaScript y realmente me llevaba a otra aplicación diferente, o sea, a otras páginas web. Y de esa manera lo que se hace es que se pincha el Google pasa, lo procesa, pasan los buscadores, todo. Entonces el usuario cuando va a ese punto, pues lo que hace es una redirección a la versión Ajax con ese elemento ya preseleccionado. Eso, en principio, tendría que a lo mejor ofrecer alguna funcionalidad más para facilitarlo, pero eso es viable, eso es perfectamente posible en Isnat. Y es a través de una técnica que en principio yo la pensé para test funcional, pero que también tiene una consecuencia lógica, por ejemplo, para ese tipo de necesidad. Y la idea es que en el servidor, y aplicado a test funcional, es que el servidor, yo he programado la capacidad de poder enviar eventos al cliente. De hecho, se envían como eventos DOM, porque también se reciben como eventos DOM. Pues al igual que recibe el servidor eventos DOM del W-cubo en el servidor, que es como la adaptación del evento en el cliente en el servidor, pues bueno, pues digo, ¿por qué no desde el servidor enviar disparar eventos DOM como si fuera ese navegador Java, en cierto modo, que es Isnat, una simulación de un navegador Java en el servidor? Pues en esa simulación navegador Java en el servidor, ¿por qué no disparar directamente el evento en el servidor? Pero no procesarlo directamente en el servidor, porque no tendría... También se puede hacer y sería una forma de testear sin necesidad de un cliente, ¿no? Sino enviarlo al cliente y dispararlo en el cliente, y de tal manera que el cliente pues simule un evento del usuario. Y de esa manera el usuario se envía el evento de nuevo como un evento normal, supuestamente dado por el usuario, aunque acá obviamente no es mentira. Y de esa manera pues en el servidor se puede hacer también test funcional. Yo creo que eso es, de hecho, yo he estado navegando por internet y no he visto, yo creo que incluso otros frameworks podrían también
introducir ese tipo de técnica alguna vez. La verdad es que no lo he visto. La posibilidad de hacer de características de test funcional integradas en el propio framework. Es decir, o sea, que tú programas en Java tu propia batería de test, que además, al estar en el propio servidor junto con la programación normal de la aplicación, tú puedes además testear si los eventos, o sea, si la funcionalidad ha sido correcta. De hecho, podrías agruparlos, esos test funcional en test de unidad y tal, aunque bueno, sería un poco falso test de unidad, pero es que ahora como se llama test de unidad cualquier cosa, pues bueno, y en principio es verdad, mi opinión. Y tú puedes directamente testear que ese evento que tú has enviado simulando al usuario, testear que a nivel visual ha cambiado el cliente, sencillamente porque tú puedes testear que el DOM del servidor ha cambiado. Y si ha cambiado correctamente, es decir, tú esperabas que se añadiera un nuevo elemento y visualmente ves que ese nuevo elemento está, o incluso puedes verlo incluso a nivel del estado del propio modelo de negocio, en propia gestión de datos del propio servidor. Es decir, tú puedes detectar que tal dato ha sido dado de alta. Por ejemplo, en el modelo de lista de datos, tú puedes detectar, después de enviar el evento, sabes que ha llegado ya y se ha sido procesado, sencillamente detectas que ese dato está. Con lo cual, se puede hacer test funcional programado en el propio servidor. Y de hecho, por ejemplo, en el Features, en la demo online, por ejemplo, tengo un ejemplo donde, bueno, pues se testea una mini aplicación, una lista de elementos, y cómo se añade automáticamente esa lista de elementos. Incluso se hace edición simulando como que se abre una caja de texto y se rellena, etcétera, etcétera, y se testea que ha sido correcto. Si el usuario, por ejemplo, tocara algo, pues el texto sería fallido. Sería una simulación de que no hubiera funcionado, ¿no? Bien, pues eso perfectamente se puede aplicar al tema de bookmarking, ¿no? Aunque tendría que estudiarlo un poco más por si hay problemas, pero tú siempre puedes en el servidor, ante un URL concreto, tú puedes generar URLs a tu medida, en esa aplicación clásica alternativa que pasa Google por ella, y de esa manera, pues ese URL, tú sabes qué elemento quieres ver. Entonces tú puedes simular qué clics tiene que hacer el usuario para llegar ahí. Entonces el usuario vería cómo habría unos cambios automáticos en la aplicación y llegaría a un estado en donde vería el elemento. Eso tiene un cierto trabajo que hay que hacerlo a medida. O sea, el bookmarking automático no está, pero es que hay la impresión de que es un tema que no está resuelto por nadie. Y digo por nadie con comillas. Los de Backbase, por ejemplo, sí me suena que metieron el tema de ese bookmarking. Pero es que incluso ellos mismos, que tenían su propia página web en Ajax, era brutalmente, visualmente espectacular, pues lo han quitado y han puesto una navegación clásica, porque ellos intentaban también tener bookmarking y cosas por el estilo y tal. Entonces, en mi opinión, es que tampoco hay que pasarse, y que donde encaja muy bien Ajax es en aplicaciones, ¿no? O sea, también pueden ser aplicaciones de internet, tiendas online, etcétera, etcétera, donde el gran problema, a lo mejor es importante del tema de Google, que se puede resolver porque Google no pasa de JavaScript, ¿no? En teoría, hasta donde yo conozco. Entonces hace una aplicación ajena, una aplicación de hecho que no van a ver los usuarios habitualmente, salvo los que no tengan JavaScript, y de esa manera, pues a través de ese tipo de técnicas de emulación de eventos, pues llevarle al usuario a donde tú quieres, ¿no? Detectando que es un usuario normal y que tiene JavaScript y que ha llegado a través de un URL normal, ¿no? Porque en principio Snat tiene lo que yo llamo pretty URLs a medida, es decir, que se detecta que si tú no cumples el estándar que tiene Snat de URLs, pues bueno, pues tú lo detectas a través del propio framework y te ofrece una vía en donde tú puedas adaptar ese URL desde dentro del servidor y redireccionar, no desde el cliente, sino dentro del servidor redireccionas para que se procese con un URL normal, ¿no? De esa manera, pues bueno, se podría solucionar ese problema. Ha sido bastante franco al comentar algunas limitaciones del framework, que es algo que muchas veces no se suele hacer, ¿no? Se suele decir para qué es bueno el framework, pero no para lo que no es bueno, como podría ser pues escribir JavaScript propio o hacer el bookmarking de una URL, que Snat posiblemente no sea el mejor framework para ese tipo de cosas. Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que tiene, ¿tú para qué tipo de aplicación consideras que sería más adecuado emplear Snat y para qué tipo de aplicación no sería adecuado emplearlo? Bien, en principio Snat es apto para generar cualquier tipo de aplicación web que no sea demasiado intensivo en, digamos, en actividad visual.
por así decirlo. Es decir, o sea, ahora mismo se está tendiendo a replicar aplicaciones de desktop en el cliente. Esas aplicaciones de desktop realmente generan esa simulación de aplicaciones de desktop, una cantidad de eventos en el cliente terrible. Evidentemente, claro, si todos esos eventos los procesas en el servidor, pues el servidor la turullas, que, ojo, a nivel local sí funcionaría perfectamente incluso ese enfoque, y seguramente incluso iría hasta a lo mejor mejor que procesar en el cliente, porque JavaScript es un lenguaje lento de narices, ¿no? Entonces cualquier cálculo más o menos complicado que se pudiera hacer en Java iría muchísimo mejor que en el cliente. Pero bueno, en el mundo real, por así decirlo, basta que haya una cierta latencia de comunicaciones con el servidor para que haga que, bueno, pues ese tipo de aplicaciones muy intensivas en efectos visuales, con mucho clic, que lo del drag and drop, en donde genera un montón de eventos, si tú quieres que esos eventos hagan cosas en ese drag and drop, pues obviamente no está para eso. Pero para el 99% de las aplicaciones web que habitualmente hacemos, normalmente es gestión de información, esa información está en el servidor, pues es perfectamente apto. De hecho, es bastante conservador, porque el framework, porque ya en principio utiliza Java, es el Java 1.4, o sea, sacrificado, por así decirlo, meterle algún tipo de características nuevas, pensando en los miles y miles y miles y miles de servidores de aplicaciones antiguos que solo pueden funcionar en 1.4, que no pueden funcionar en 1.5 de ninguna manera, y que sencillamente pues se pueden plantear decir, oye, pues ¿por qué no enriquecemos, ¿no?, nuestra aplicación pues con algún elemento de Ajax sin tener que comprar otro nuevo WebSphere o portarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco la idea. En principio, a la hora de migrar ese tipo de aplicaciones, pues bueno, habría un cierto trabajo, pero verían que esas páginas JSP, por ejemplo, clásicas, tal, pues bueno, pues verían que todo lo que es diseño visual pasaría, o sea, todas las partes de HTML de esos JSP pasarían automáticamente a ser plantillas y snaps, ¿no? Y ese código Java de manipulación de ese código Java, también incluso hablo de que puede haber también custom tags y tal, ¿no? Pues pasaría a ser código de manipulación en Java. Y en principio, incluso, pues si se podrían incluso utilizar ya el sistema de componentes de Snap, y verían que, ostras, que hasta simplificarían su tema de trabajo. Bastaría que definieran el patrón visual de su lista, de su tree, de su table, y a partir de ahí, pues en un modelo de datos basado en Swing, y verían que, bueno, pues incluso modularizarían, harían más orientado a componentes su aplicación, sin tener que reinvertir en un nuevo servidor de aplicaciones, sin tenerse que meter en el mundo de los descriptores en XML, de la metaprogramación, ese tipo de cosas. Una programación relativamente clásica podría. Yo siempre digo que para que algo tenga éxito tiene que tener un elemento diferenciador, ¿vale? Por ejemplo, YouTube pues era nuevo en ese momento cuando salió, Google pues era diferente a sus competidores, ¿no? En lo que era el sentido de cómo mostrar la información. ¿Qué es lo que aporta este framework nuevo y diferente que se haga diferenciar de otros frameworks? Bueno, la filosofía ya de hecho bastante diferenciadora, es decir, el de poder manipular las páginas en DOM, digamos que simplifica radicalmente todo lo que hay que aprender para hacer aplicaciones web, ¿no? De hecho, en teoría en Snap se proporciona una serie de componentes basados en elementos Swing, en lo posible, pero en principio incluso se pueden hacer aplicaciones Ajax sin utilizar componentes, prácticamente sabiendo HTML y el estándar DOM de Cubo, que vamos, que son dos tonterías, por así entenderlo, ¿de acuerdo? Eso es un enfoque diferencial. El enfoque diferencial también es que tú tienes control absoluto del layout, cosa que ya prácticamente ya no es, incluso en componentes, cosa que ya empieza a ser ya imposible con otro tipo de framework, donde ya digan, mira, es que lo siento, pero te tengo que quitar de en medio, porque técnicamente no podemos exponerte todo, porque nos hacemos un lío, ¿no? Entonces en Snap lo que busca es que aquello que el framework no sé, me lo cuentas. Es decir, o sea, y de esa manera tú tienes más control. Incluso los componentes, por ejemplo, la vista, los componentes no definen vista. Componentes, la vista se enchufa al componente.
y a través de un sistema de patrones, tú dices el patrón de tu lista, de tu elemento de lista, el patrón de tu fila de tabla, el patrón de tu celda de tabla, el patrón de tu nodo de árbol, ¿no? Tú me dices, ¿cuál es tu patrón? Entonces, sencillamente, el componente lo que hace es clonar esos elementos y de esa manera construye, añade, quita y actualiza. Incluso a través de objetos enchufables, pues yo te digo, mira, yo necesito este dato, ponerlo en este dato, ha habido un evento de añadir un nuevo dato y necesito renderizarlo, cambiar el DOM de ese dato. Pues el componente no sabe porque no quiere imponer, bueno, el comportamiento por defecto sí sabría, pero es consciente de que el usuario puede tener un sistema renderizado diferente, entonces puede enchufar una técnica de tal manera, yo te digo el dato que tienes que renderizar en el DOM, yo sabría hacerlo, pero tú me has dicho que quieres sustituir mi comportamiento por defecto y ya está. Y de esa manera pues se pueden hacer componentes embebidos unos de otros y complicar todo lo que se quiera y con relativa facilidad, ¿no? Gracias a eso, a que el programador tiene el control de la vista, ¿no? Otros elementos diferenciales, pues yo creo que hay dos elementos radicalmente novedosos. Uno de ellos es absolutamente único, el otro no he encontrado nada similar. Uno de ellos es lo que la capacidad de control remoto, más bien visor remoto, aunque en proyecto podría llegar a conseguir control remoto también. Visor remoto es que uno está viendo una página web a través de SNAT y el propio framework ofrece la capacidad de que otra persona, desde otro navegador, otro ordenador diferente, puede decir, a través de una lista de sesiones, puede decir, yo quiero ver la página que está viendo este tío, que está viendo este señor. Y él automáticamente le saldría una página en donde ve el estado visual de lo que está viendo el usuario, de tal manera que el usuario se hace un clic a algo y cambia algo visualmente, él automáticamente lo ve. Claro, eso es la consecuencia obvia de que el servidor de que el cliente es un clon del servidor, con lo cual se puede decir que la página web que está viendo el usuario está en el servidor, con lo cual nada impide fácilmente replicar en otras vistas, en otras páginas, en otros navegadores, ¿no? Y eso yo creo que es una característica única y que yo creo que abre un mundo de posibilidades que ni yo mismo se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, pues desde espionaje legal, para entendernos, es decir, pues espía lo que está haciendo otro, auditoría, añado legal, por si acaso, desde incluso helpdesk, la el típico patán que no sabe qué botón darle, y entonces el que está en el helpdesk sabe exactamente qué es lo que está viendo, entonces le puede decir, mira, pulse a no sé qué. Entonces, no, ha pulsado otra cosa. No, vuelve a pulsar no sé qué. De esa manera se le puede orientar. Y, no sé, web shows también se me ocurren, cosas de estilo que digo que yo mismo se me ocurre contar. Luego, la otra novedad, que en principio, pues no, que yo creo que otros framework también hasta cierto punto podrían ofrecer ese tipo de técnicas, pero no sé muy bien por qué no lo tienen, es lo de el test funcional basado en el servidor, ¿no? Porque ahora habitualmente el test funcional se suele hacer con herramientas externas o bien con Java simulando, interpretando la página, pero que suele ser un poco, funciona regular porque es muy difícil simular un navegador perfectamente y entender JavaScript y tal desde Java, o bien como Selenium, que sencillamente se enchufa al navegador y dispara los eventos y tal. El problema es que son herramientas externas y esas herramientas externas no pueden entrar en el servidor, con lo cual no pueden saber qué ha pasado en el servidor, solo pueden ver los cambios visuales en el cliente, lo cual bueno, no está mal, ¿no? Pero esa ventaja de que en el servidor tú puedes acceder directamente, incluso a nivel visual, porque como el DOM está repetido en el servidor, tú puedes saber qué ha cambiado visualmente en el cliente desde el servidor, y también por supuesto ver si ese dato ha sido añadido, ese dato ha sido borrado, ese dato lo que sea. Y por supuesto en Java, con toda la riqueza de reutilización, de herencias, de librerías, de bases de datos. ¿Cuáles son los planes de futuros que tienes para el framework? ¿Qué piensas añadir en siguientes versiones? Muchas cosas. Algunas de ellas son de estudiar, es decir, que no sé hasta qué punto son viables. Por ejemplo, lo que decía antes del SVG en el Explorer, a través del plugin de Adobe, ser capaz de controlar el SVG en el servidor, porque el SVG de Adobe pues es evidentemente cliente, es decir, no sé hasta qué punto podría llegar a hacer el tipo de cosas que se hacen en Firefox con un SVG nativo. Sería muy interesante porque abre un mundo de aplicaciones en donde los gráficos y tal hoy día se generan en imágenes
que bueno, no está mal, pero no deja de ser una verdadera chapuza aplicada al web. Pero bueno, es para tirar. De esa manera pues sería un salto en donde ya los gráficos son verdaderos gráficos. Pues de temas componentes, integración, vías de integración con librerías JavaScript, para de esa manera extender y poder utilizar como si fueran componentes nuevos, para pasar bien dados por JavaScript, pero con sincronización en el servidor, o con acciones que se nos reciben en el servidor de esos componentes en JavaScript, de Dojo, Prototype, etcétera, etcétera. Generación de JavaScript desde Java, creo que explorar ese tema. Más apps también, de hecho yo creo que ese tema para mí es bastante importante, y aunque no es prioritario porque todavía tampoco hay demasiada cultura. Hay muchos ejemplos de más apps, pero también hay una cultura de explotación de más apps más allá, o sea, digamos generalizada, es decir, que todo el mundo se plantee que su página web tiene que tener una versión más app, o a un servicio de su web tiene que tener un servicio más app. Todavía son pocos más app, o bueno, mejor dicho, son un montón, pero la inmensa mayoría es un montón de tonterías, por así decirlo. Bueno, tonterías o tonterías serias, no digo que en Google Maps sean tonterías, mucho menos. Y bueno, ver también el tema de mejor algo de programación declarativa, de funcional, desde mejor introducir anotaciones, pues para automatizar un poco el registro de servicios del programador, de elementos del programador, o bien explorar la posible opcional siempre, porque no soy partidario de en un framework meter ya de forma intrusiva otros frameworks que pueden hacer que directamente no puedas usarlo porque es que no lo admito. Por ejemplo, el caso de Wice, muy complicado decirlo, de Juice o de Spring, de hecho compiten ya entre sí, con lo cual hay que tener mucho cuidado de meterlo, porque si metes uno ya excluyes el otro, es similar. Tengo que estudiarlo y además probablemente sería algo optativo, y además siempre tampoco hay que forzarlo, es decir, o sea, ese tipo de gestores de inyección de dependencias están pensados sencillamente para que lo hagas tú, los uses tú. Es decir, no necesariamente porque el framework tiene que estar basado en Spring o basado en Vue, sino que tú mismo, para eso tienen el papel fundamental de integración de aplicaciones, de integración de componentes y tal, precisamente es el pegamento. Si tú quieres pegar mi framework con cosas tuyas, pues pégalo con Vue, ¿no? Pero no tiene por qué estar el pegamento encima ya puesto del framework. Yo creo que es una analogía bastante visual, ¿no? Un framework con el pegamento encima preparado para que pegue. No, ya, pero este pegamento no me vale. ¿Entiendes? Lo mejor es que no lleves, y eso lo puedes echar tú encima, no te cuesta nada, ¿no? Incluso se me ocurren también, eso pasa que sería un proyecto extremadamente largo en trabajo y tal, incluso emulación de JSF y tags, de los custom tags de JSF y tag lib, que de cuentas es relativamente sencillo, ojo, el que sencillamente pues ya está, pues uno diseñe, sería una vía de portabilidad de aplicaciones ya hechas en JSF, adaptarlas en Snap sin tener que rehacer todo de nuevo. Sencillamente tú copias y pegas tu ejemplo tu componente, tu custom tags que has hecho en JSF, por ejemplo, tus tag lib de JSP, y los pegas, y en un motor perfectamente enchufado como un añadido de Snap, pues evidentemente puede procesar esos tags, como tiene acceso al DOM plenamente de ese árbol, pues puede hacer lo que le da la gana y convertirlo en HTML con el tipo de HTML que esperarías tú en un componente JSF, tipo funcionalidad. En principio, enfoque caja negra, que a mí no me gusta muy poco, como ya he venido a decir, que está muy bien para desarrollo rápido, como mencionaba antes, pero que luego al final te la puedes pegar fácilmente, y si no se adapta exactamente a lo que tú quieres, pero bien, entiendo que tiene su lugar también, ¿no? El tema del desarrollo rápido, el drag and drop, ¿no? Vale, de acuerdo. Bueno, pues es el momento ya de despedir. Bueno, esperamos que vaya bien el Snap. Si tiene algo, yo en mi opinión, si tiene algo diferente que soluciona problemas que ahora mismo dan otros frameworks, no creo que haya ninguna duda de que tendrá mucho futuro por delante. Y ánimo con las mejoras, con el roadmap, ¿no? Gracias a vosotros. Y bueno, y un saludo a todos los que me escucháis desde Java Hispano, y bueno, nos vemos en Java Hispano. Gracias a ti por habernos concedido esta entrevista, José María. Hasta luego. Java Hispano Podcast.
Bueno, llega el momento de despedida, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado escuchando pues esta información sobre tecnología, sobre desarrollo, en este caso sobre desarrollo web, en el cual pues hablamos del framework ISNAT y que está muy vinculado a estas nuevas tecnologías como por ejemplo Ajax o más novedoso todavía la tecnología Comet. Son tecnologías que se han puesto de moda y bueno, pues el mercado tiende a buscar el desarrollo utilizando clientes ricos. Y sin más, mi nombre es Jorge Rivera y me despido. Hasta luego.